ser productivo implica casi ser exitoso, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿es una meta que alcanzar? Sino que a veces nos es difícil enfrentarnos a estar solos, enfrentarnos a estar con nuestros pensamientos, con nuestras ansiedades, con lo que nos hace sentir ese silencio. Así es. Puede haber situaciones en donde se normaliza y todos estamos como a un ritmo súper acelerado y nadie se detiene a decir, oye, como qué nos está pasando, ¿no? Puede que en este episodio se toquen temas sensibles para ti o que te movilicen emocionalmente. Si es así, puedes escucharlo en otro momento o pedir ayuda profesional. Hola, soy Mariana y mi psicóloga dice que el éxito laboral puede tener un costo emocional. Hola, soy Tamara y mi psicóloga dice que cuando nos autoexigimos podemos ser hasta más duros con nosotros que los demás. Mi psicóloga dice que querer descansar no significa ser flojo. Esto es Mi Psicóloga Dice, un podcast de salud mental, en donde 3 psicólogas venimos a explicarte de manera simple lo que pasa en nuestra mente para que puedas entenderte mejor. Y hoy día vamos a hablar de la sobreproductividad. Un tema quizás un poco controversial hoy en día, pero vamos a tratar de entender qué la genera, por qué está naturalizada y si es que hay algo más que podemos hacer de manera diferente. Y al final va a venir Andrea a darnos las recomendaciones. Muchas veces las redes sociales nos enseñan como estas ideas de que es bueno ser productivo, cómo sigue esos 10 tips para tener una mañana más productiva y nos hace pensar, ¿no? Y también la sociedad, en que ser productivo implica casi ser exitoso, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿es una meta que alcanzar? O sea, siempre tenemos que buscar ser productivos y eso implica llenar todo mi día de actividades y solamente así puedo sentirme logrado ese día, ¿no? Eso, en realidad creo que son muy buenas preguntas porque es un poco como que hemos naturalizado que hay una manera correcta, ¿no?, de relacionarnos con nuestro trabajo, con nuestro éxito, con la forma de hacer las cosas, ¿no? Y todo lo que no implica sacarle el IGB a nuestro tiempo, ¿no?, y a nuestro esfuerzo, es casi como un desperdicio de nuestros días, ¿no? Claro, casi como que te da culpa a veces el no hice nada, ¿no? A veces pasa que te dicen, ¿qué hiciste hoy? No hice nada, pero de verdad, ¿qué implica no hacer nada? Porque de repente tu cuerpo ese día te pidió dormir un poco más o te pidió, no sé, quiero hablar con una amiga por teléfono, te pidió, voy a demorarme más tiempo cocinando. Entonces, claro, de repente tú en el día hiciste cosas solamente para ti y en el fondo tú sientes, oye, no logré nada porque no fui productiva haciendo 1.000.000 de cosas laborales de repente, ¿no? Relacionadas con el trabajo, relacionadas con los estudios, pero eso implica que tiene menos valor, por ejemplo, el dedicarte tiempo a ti. Además, creo que lo que estás planteando implica, o sea, me has hecho pensar, ¿no?, que los logros son algo que se tienen que poder medir, identificar. Cuantificar. Exacto, ¿no? Incluso no sé, en mi tiempo de ocio, qué productivo que fui, quizás ordené mi casa o lavé los platos, doblé la ropa que tenía ahí pendiente, ¿no? Y es algo que ves, ¿no? Y que se puede hacer como un check en la lista, ¿no? Y sí siento que eso nos está llevando un poco a ponerle esta cuota de cultura laboral a nuestro tiempo de ocio también, ¿no? Que sí, a nosotras cuando elegíamos este tema sí nos cuestionábamos el por dónde entrar, ¿no? Cómo abordar el tema de la sobreproductividad, porque es innegable también que vivimos en una cultura que bueno, cada uno vive en otra cultura que valoriza tal vez ciertas cosas, pero el trabajo es parte de nuestra vida. Y quizás a veces la cultura laboral también empieza a marcar un poco la pauta de cómo nos vemos, ¿no? Incluso cuando lo conversábamos, recuerdo que, ¿no?, hablamos un poco esta idea de cuando alguien se presenta y es quién eres, qué haces, a veces lo primero que decimos es nuestro trabajo. La profesión. Exacto, nuestro trabajo, ¿no? Y ¿a qué un poco te dedicas? hasta dónde hemos llegado, ¿no? Claro. Y es como si lo que tuviéramos que poner por delante para sentirnos, ¿no?, alguien logrado. Sí, y eso es bien interesante porque también la comparación social a veces también genera esta culpa de estoy siendo suficientemente productivo como el otro, ¿no? Ella es más lograda, es más exitosa si es que, no sé, ha ascendido 2 veces en el último año y gana tanta plata y yo no.
¿no? Entonces, a veces también hay como esta comparación social que nos lleva a sentir que tenemos que llegar a algo. Es como esto que hemos hablado en otros capítulos, por ejemplo, de la comparación con nuestro estilo de vida o nuestros cuerpos que nos dan, por ejemplo, redes sociales como Instagram, TikTok. Quizás funciona algo parecido haciendo el equivalente, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Que es una red social en la que se pone bastante el énfasis en demostrar los logros, ¿no? Y incluso las reacciones van en la línea de felicitar los logros, ¿no? Y se alimenta bastante de eso, ¿no? Sí. Y ahora que dices, ¿no? Eso de compararnos, la comparación social, quizás hay aspectos de lo laboral que son más medibles o notables, ¿no? Como el puesto del trabajo en el que estás, ¿no? Los proyectos que has hecho, la cantidad de horas la rapidez con la que los haces. El sueldo que ganas, ¿no? Sí. Si te han ascendido, no te han ascendido, en cuánto tiempo. Y hay otras cosas que quedan un poco ocultas detrás de eso, claro. ¿no? Como por ejemplo, ¿a qué costo emocional he llegado a eso? ¿O cuánto estoy descuidando mi familia o mi vida personal o mi salud para llegar a estos medidores externos de éxito y de productividad? Exacto. ¿No? E incluso en el mismo medidor también faltaría como, ¿y cuánto, no sé, impacto emocional le has puesto a generar algo? ¿No? Entonces eso a veces no es medible. Y si ese producto a veces no fue exitoso, entonces no me siento exitoso pese a todo lo que le puse, pese a todas las ganas, ¿no? El tiempo, la imaginación, las ideas que le puse a eso. Y a veces es como, o sea, realmente nos tenemos que fijar solo en el resultado, ¿no? Para sentir, sí lo logré, ¿no? Es que también hay mucha cultura laboral, sobre todo la corporativa, que sí se mide por resultados, ¿no? Y hay muchas veces competencia dentro de esos ambientes. Y es un poco persecutoria, ¿no? También. Porque no te vayas a equivocar, porque si te equivocas me haces perder tiempo y dinero. Yo recuerdo incluso, no solo el equivocarte, ¿no? Sino la disponibilidad hacia tu trabajo, ¿no? Que tanto priorizas el trabajo es algo que se valora bastante, ¿no? Claro, ¿Tú sabes? Como pagar piso. Y creo que eso es, digamos, es algo que se ha conversado mucho en su época, pero tú sabes este dato de que cuando salieron los Blackberries, ¿no? El de los primeros smartphones, se le puso ese nombre porque un Blackberry es digamos, la bola de cemento que llevan los presos anclados al tobillo, ¿no? Ah, eso no lo sabía. Sí, sí, y yo también me sorprendí cuando la escuché, ¿no? Y tenía que ver con esta idea de tener este aparato, ¿no? Que te amarra y te aprisiona, ¿no? Y porque funcionó como una herramienta para que los jefes puedan contactar a sus empleados y no puedan realmente desconectarse del trabajo. Wow. ¿No? Claro, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte como que aceptar que además en el fondo es eso, ¿no? O sea, y que claro, en verdad si es que tú quieres ser totalmente productivo y tu jefe te pide, contéstame los fines de semana, tengo que hacerlo para cumplir mi idea de lo que es ser productivo, ¿no? O sea, creo que está bueno también parar un rato y cuestionarnos eso. Y también es importante pensar qué está detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, la idea de yo puedo con todo, ¿no? O la idea de si piensas que puedes, lo puedes hacer, ¿no? Claro, ¿y qué está detrás de eso? Quizás podemos hablar, por un lado, de factores personales, ¿no? Emocionales, psicológicos, individuales, pero también lo psicológico tiene un peso muy grande de factores culturales, sociales, de nuestro contexto, ¿no? ¿De qué realidad venimos? O sea, priorizamos la sobreproductividad y es un peso muy fuerte porque quizás, no sé, hemos crecido en una familia de mucho éxito económico y es lo que se valoriza y hay mucha presión externa de mantener eso y mantener un estatus económico. Quizás por el contrario venimos de una realidad de mucha precariedad económica, social y en realidad la sobreproductividad por generaciones ha sido la única manera de pagar nuestras cuentas, mantenernos a flote, ¿no? Está normalizado. Y es una necesidad. Es una necesidad y también a veces ni siquiera, o sea, no te cuestionas tanto, sino que simplemente está bien, es normal que tengas 3 trabajos, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, nosotras como psicólogas usualmente tenemos más de un trabajo. Es verdad. También, ¿no? Y me acuerdo que en la pandemia, por ejemplo, la pandemia, más allá de todo lo que pasó, nos hizo detenernos un rato a pensar. Y recién ahí también me puse a pensar como, de verdad, ¿qué de todos estos trabajos, ¿no? me está haciendo sentir lograda? Y estoy llenando mi tiempo por llenarlo, ¿no? O por decir que sí a todo, ¿no? Porque a veces también, como decías, ¿no? Hay una como naturalización un poco de, si tú puedes,
hazlo. Pero a veces hay un momento en el que estás tan tomado por tu día que tampoco te permite disfrutar tanto, ¿no? O sea, el agotamiento mental también es algo que te impide al final saborear tu día. Es verdad. Y creo que es tal vez una pregunta, un punto de cuestionamiento que a veces a mí también me conflictúa, ¿no? Porque siento que por un lado es muy necesario, y lo pienso también como profesional de la salud mental, ¿no? O sea, muy necesario cuestionarnos el qué estamos priorizando en nuestra vida, cuánta atención le estamos dando a nuestro bienestar, ¿no? El ocio, el tiempo libre, el tiempo para dedicarnos a nuestros placeres, a estar con nuestra gente, a disfrutar de la vida, también es necesario para la salud mental. Y al mismo tiempo, a veces es una pregunta que niega la realidad de muchas personas en donde, ¿no? Quizás no se pueden dar el lujo o el privilegio de priorizar, ¿no? Descansar por encima de trabajar, ¿no? Pero quizás sí ahí podemos cuestionarnos cómo llegamos a esa necesidad, ¿no? Estoy sacándome el ancho para trabajar, para producir más, porque quiero quizás, no sé, consumir más o subir mi calidad de vida en base a referentes que en realidad quizás tampoco me aporten, quizás son referentes de que la realidad es que vivimos también en un mundo capitalista, consumista, ¿no? Que valoriza mucho el tener bastante y ¿no? El poder pagarme cosas caras, el poder tener muchas adquisiciones y no necesariamente tenemos esta ilusión de que eso nos va a dar una mayor calidad de vida en un futuro a costa de tener una calidad de vida en el presente también. Claro, esta idea de que puedo más todavía, voy a ser feliz o voy a sentirme más logrado, más productivo, más exitoso cuando me compre una casa, pero luego cuando te compras la casa falta, no sé, decorarla con los mejores muebles y para eso necesito más dinero y para eso necesito trabajar más horas y como tú dices, ¿no? A veces nos podemos quedar, si no nos detenemos a pensarlo, envueltos un poco en esta idea de tengo que darme más, ¿no? Y se te puede pasar así también el tiempo y la vida, ¿no? Y al final no te paraste a decir, realmente esto es lo que yo disfrutaba, o realmente yo estuve siendo productivo desde otras áreas, no solamente desde el lado económico, por ejemplo. Y es algo que a veces, por ejemplo, siento que cuestionamos un poco en terapia, ¿no? Porque además, claro, en nuestra realidad nacional la terapia tiene un costo, es una inversión, ¿no? Demanda tiempo, demanda plata, no es barata necesariamente, ¿no? Y recuerdo en algún momento haber conversado con alguien, ¿no? En donde estaba, ¿no? puesto sobre la mesa que quizás no tenía tiempo y plata para pagar una terapia porque tenía que trabajar mucho, no había el tiempo, ¿no? Y era, bueno, ¿y qué haces con esa plata? Y bueno, al final, no sé, me he comprado la cartera, ¿no? Me he pagado las vacaciones en el resort, que también está bien, ¿no? Que te des lo que tú quieras, ¿no? Lo que te puedas dar. Pero si lo miramos como un plano general, ¿no? ¿Qué aspectos tal vez medimos como éxito y qué cosa no? Cuidar tu salud mental, invertir en tu salud mental, quizás no está tan visto como éxito como irte de vacaciones, ¿no? Claro, porque además tampoco se evidencia. Así es, ¿no? Pero quizás a largo plazo, de una manera más abstracta, ¿en qué lo podemos ver también? En un mayor bienestar también nos lleva a incluso mayor productividad en el trabajo, estar descansado, funcional, claro, ¿no? Pero satisfecho a lo con que tu voy vida. Es que viene de adentro, o sea, no vas a tomar una foto de ti diciendo ahora me siento mucho mejor, pero es algo que viene de adentro y que si tú lo sientes, eso ya es válido, ¿no? Pero también hay otros factores tal vez más individuales, psicológicos, que tienen que ver con, ¿no? Quizás no todas las personas priorizan la sobreproductividad de la misma manera, ¿no? Y tiene que ver también con estas necesidades personales de sentirnos potentes, sentirnos agentes, sentirnos capaces, ¿no? Y hay una realidad que tiene que ver también con cómo nos hemos criado, qué cosas se han valorado de niños, qué cosas nos han hecho sentir valiosos cuando éramos chicos, nuestros logros quizás, ¿no? Si nos sacábamos el 20, si nuestro trabajo estaba bonito, ¿no? Si habíamos logrado muchas cosas de niños y eso nos lo aplaudían. Y eso también se traslada de adultos. ¿Qué buscamos para sentirnos valiosos? Y también hay como otro factor que a veces no podemos no darnos cuenta, pero queremos llenar nuestros espacios mentales a veces con la idea de productividad y al final termina siendo como un calmante, como un chupón si quieres, para no pensar, para no conectarte. Entonces lleno todo mi día y soy súper productiva y me voy en la mañana al gimnasio y luego voy a hacer esto y en la noche tal y al final, claro, nunca me detuve a conectarme
con lo que sentía y ahí me gustaría preguntarme, ¿no? O sea, ¿estoy también huyendo de algo si es que solamente estoy dedicada a llenar mi tiempo hasta el final, ¿no? Creo que es una pregunta bien importante porque es cierto que por un lado estamos hablando de que el ocio y el tiempo con uno y otros aspectos de la vida no se valorizan tanto, pero también es cierto lo que dices, que quizás no siempre tenga que ver con que no le demos un valor intrínseco o personal, sino que a veces nos es difícil enfrentarnos a estar solos, enfrentarnos a estar con nuestros pensamientos, con nuestras ansiedades, con lo que nuestras nos hace sentir ese silencio. Así es, ¿no? Y hay muchas personas que cuando están haciendo nada, los invade preocupaciones, ansiedades, pensamientos, una sensación de, ¿no? Sí. de vacío o de soledad que necesita llenarse porque es muy difícil de tolerar. Exacto. Y eso también lo podemos relacionar con otro tema, que es, ¿realmente podemos ser productivos todo el día, tener la misma energía mental desde el inicio hasta el final del día? ¿O hay un umbral de productividad? ¿Eso ¿no? qué significa? Bueno, el umbral de la productividad habla un poco de que hay un cierto número de horas en los cuales podemos ser productivos, pero pasando ese número de horas ya no somos tan productivos. Y al contrario, podemos buscar ser igual de productivos que al inicio, pero nos terminamos desgastando, por ejemplo, ¿no? O sea, si voy a poner el ejemplo de alguien que trabaja de manera manual, si haces zapatos en 2 horas, haces un par de zapatos, tú pensarás, en 12 horas hago 6 pares de zapatos. Pero eso no no es una realidad. Claro. Exacto, ¿no? Entonces nosotros podemos creer que sí, si tiene 12 horas el día de trabajo, yo voy a tener que hacer 6 zapatos, pero no, porque al inicio haces, en 2 horas haces 1 y luego te demoras 3 y luego y además puedes acabar hasta frustrado de por qué no hice los 6 pares que me propuse en el inicio. Y al final es porque tampoco le diste pausa ni importancia al ocio, por ejemplo, al descanso. Pero qué importante eso porque nos lleva a pensar uno también en programar los descansos, ¿no? Porque el descanso que necesitas después de 12 horas será mucho mayor para recuperarte que el descanso después de quizás bloques de 4 horas, ¿no? Exacto. Y el trabajo que realizas al final del día va a ser también mucho más agotador, mucho más lento, más pesado, ¿no? Y creo que hay una valoración ahí de que no necesitar descanso está bien visto y necesitarlo nos hace sentir como flojos o incapaces, de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, y esto nos lleva, como en todos los episodios, a traer una referencia cultural porque siempre conectamos el arte con la salud mental. Y hoy día vamos a hablar de la película El Diablo Viste a la Moda, o en inglés The Devil Wears Prada, una comedia dirigida por David Frankel y protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, que es una película un poco reflejo, ¿no?, de la cultura corporativa y de la moda que no para, que es sumamente exigente, en donde tenemos a esta directora ejecutiva de la revista, que es sumamente intransigente, exigente, imposible de satisfacer, y que tiene esta cultura laboral en donde sus subordinados, sus trabajadores se desviven por complacerla sin lograr nunca llegar a sus estándares, y aparece esta nueva interna, ¿no?, que disruptiva, ¿no?, que al final, bueno, se termina adaptando y luego más adelante en la película cuestionando también esa forma de trabajar. Sí, y de verdad creo que es un muy buen ejemplo, ¿no?, para hablar de este tipo de desgaste al ser hiperproactivo. Todo el rato, ¿no?, tener que estar casi leyéndole la mente a tu jefe para que te considere como una persona proactiva, para que te dé su aprobación. Y hablando de eso también cuestionar, ¿no?, el hecho de todo el tiempo necesito la aprobación del otro para yo sentirme productiva, ¿no? Porque parecía en este caso que Anne Hathaway todo el tiempo estaba buscando la aprobación de, en el personaje Miranda, ¿no? Y de verdad que se veía el desgaste mental de ella y cómo dejaba de lado todas las otras áreas de su vida. Se peleó con su enamorado, ¿no? No comía, no dormía bien, todo por... Cambia su apariencia, su forma de vestir. Sí, deja casi un poco de tener su esencia, ¿no? Y por complacer a otro, ¿no? Y por ser hiper proactiva todo el día. Y crecer de una manera también en ese ambiente laboral, ¿no? Era como, si no cambiaba su forma de vestir, ¿no?, su identidad, si no abandonaba un poco también su vida personal por adaptarse, ¿no?, a ese mercado, a ese trabajo, no iba a crecer, no iba a ser vista, ¿no?
Y al final rompe un poco con eso también, ¿no? E incluso también existe un poco de debate en la película, ¿no? Porque muchos años después también ha habido esta línea de pensamiento de que quizás el verdadero villano de la película era el enamorado también, porque no la dejaba, ¿no? Crecer en su ambiente laboral, ¿no? La hacía un poco elegir entre tu trabajo y yo, se sentía como que no la apoyaba, ¿no? Pero también ahí también nos cuestionamos no solo si la sobreproductividad es únicamente laboral, ¿no? Si tienes que cumplir con tu trabajo, con lo que quiere tu pareja de ti, ¿no? Con marcar todos los checks en tu vida social, ir a la exposición de tu amiga, ¿no? Exacto. Y tú te terminas perdiendo enteramente como persona en Exacto. eso, ¿no? Es algo que también le pasa mucho, por ejemplo, a las personas cuando se convierten en madres o padres, ¿no? Que a veces la sociedad exige que, ¿no? Hablando, por ejemplo, en relación a las mamás, que seas una persona encargada de la casa, de la organización, de que todo esté bien, de que comas lo más saludable, pero también trabajes. Que trabajes como si no fueras madre y que fueras madre como si no trabajaras. Claro, las dos cosas, ¿no? Y tienes que cumplir como todos los ámbitos para ser considerada exitosa. Y si no, entonces todo el tiempo vives con una sensación de que hay algo que falta, ¿no? Y en verdad creo que es una mochila muy grande que cargar también, ¿no? Sí, y eso nos lleva también a preguntarnos que al igual como en la película vemos a Miranda quizás resignada a que eso es lo que demanda su puesto de trabajo y su vida laboral de ella, ¿no? Sí a preguntarnos si es que no existe una alternativa entre salirnos del medio laboral, ¿no? Como termina siendo Andy, o resignarnos como Miranda a amoldarnos a ese medio, o si no existe la forma también de plantear una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Que no sean solamente estos dos extremos. Así es. Y eso sí nos hace preguntarnos entonces, si es que si necesitamos descansar, ¿estamos siendo flojos? Si existe otra forma de ser exitoso que no dependa de nuestra productividad laboral, sobre todo, y si es que ser productivo necesariamente nos tiene que llevar al agotamiento. Depende. Bueno, ¿y de qué depende? En realidad de un montón de factores de cómo es que estamos llevando nuestra carga, ¿no? De nuestras exigencias laborales, de cómo distribuimos nuestro tiempo, de la calidad de nuestro tiempo de ocio y de la cantidad también, ¿no? Y de cuánto estamos escuchando realmente y prestando atención a cómo nos está afectando, ¿no? La forma de llevar nuestra carga, nuestra exigencia, y a cuáles son un poco las áreas de nuestra vida que priorizamos. Eso de escucharnos me resuena mucho porque a veces no nos detenemos a escuchar nuestro cuerpo, por ejemplo, y nuestro cuerpo sí nos habla y empiezas a sentir que hay algunas cosas que no están como estaban antes. Por ejemplo, no sé, el que no comes a tus horas, te duele el estómago, te da gastritis crónica, o no cosas relacionadas con el sueño, con la apatía, como que ya no sientes mucha emoción por las cosas que antes sí te gustaban, ¿no? O antes sentías como que tu trabajo te generaba, ¿no? Como cierta ilusión y al final pierdes como también eso. Entonces creo que sí es importante hablar un poco de este concepto del burnout, ¿no? Que es el agotamiento mental y al cual creo que es un peligro que es importante saberlo, ¿no? O sea, podríamos llegar a él si es que solamente buscamos ser productivos desde un punto de vista excesivo, ¿no? Sí, y creo que es una palabra que ya se está empezando a usar como bastante a la ligera, pero no solamente el, ay, estoy cansado, tengo mucho trabajo, ¿no? A veces decimos un poco a la ligera, estoy en burnout, ¿no? Claro. Pero en realidad, creo que en español es el síndrome de estar quemado, ¿no? Que suena un poco raro, pero en realidad sí es un punto en donde, como tú decías, cruzamos la línea de nuestras capacidades reales, ¿no? De cuánto da nuestro cuerpo, cuánto da nuestro estado emocional y que sí tiene un efecto bastante grande en nuestra productividad y en nuestro bienestar. Y a veces salir de eso no solo tiene que ver con hoy día duermo mis 8 horas y mañana hago un poco de deporte y se fue. O sea, ya se instala un poco. Siento de que además te acompaña como que por largo tiempo y volver al estado en el que estabas o en el que te sentías a gusto con las cosas que hacías te cuesta mucho más. Por eso siempre hablamos también de la prevención, sí, ¿no? O sea, como que creo que a veces uno va al psicólogo
cuando ya se sienten burnout, pero qué importante hubiera sido de repente pedir ayuda o hablar con alguien antes, cuando ya estás sintiendo estas pequeñas señales que te habla tu cuerpo, que te habla tu mente, ¿no? Pero para eso necesitamos parar un momento. A mí me pasa bastante eso, por ejemplo, que el consultorio me llegan muchas personas que ya pasaron su límite, ¿no? Ya pasaron el límite de la exigencia, ¿no? Y claro, llegan a un punto en donde estas pequeñas acciones de autocuidado ya no les funcionan, ¿no? O incluso se tomaron una semana de vacaciones y no les fue reparador, ¿no? No ayudó a recobrar, ¿no? Como decías, un estado de equilibrio y incluso de disfrute en el trabajo, ¿no? Es como una vez que ya pasaste tu umbral, ¿no? Ya tienes mucho sueño y a las 11 de la noche tienes que trabajar y te sigues tomando una taza de café, no vas a recuperar la sensación de descanso y de cansancio, ¿no? Y creo que tiene también que ver con esto que decías, ¿no? De cuánto nos escuchamos, y no solo las señales del cuerpo, creo que también las señales emocionales, ¿no? Por ejemplo, tú dijiste cuánto estamos disfrutando del trabajo, ¿no? Incluso si estás en un trabajo tal vez que no te encanta, ¿no? Que no hubiera sido tu primera elección, no es tu trabajo soñado, pero cuánto lo estamos disfrutando, ¿no? Cuánto estamos pudiendo disfrutar también de cosas que no tienen que ver con el trabajo, disfrutar de mi tiempo de ocio, de mis actividades, ¿no? Con qué estado de ánimo llego yo también a mi día a día. Si estoy tratando de cumplir todo en el trabajo, pero llego a mi casa y me desquito con mi familia quizás porque llego de mal humor, ¿no? ¿no? Ahí también hay una señal a la cual prestar la atención, bien importante, ¿no? Exacto, ¿no? Porque igual a veces terminamos actuando casi mecánicamente por el día a día, ¿no? Y eso también nos lleva a veces a desconectarnos emocionalmente, como tú dices, ¿no? O sea, nosotros, si bien no todo el tiempo tenemos que hacer lo que amamos, porque a veces hay cosas que tenemos que hacer porque se tienen que hacer, pero nos preguntamos en algún momento del día si estoy disfrutando un poco de mi día, ¿no? Si estoy como que poniendo cosas en perspectiva y diciendo, ya, por esto sí me siento agradecido, esto es algo que me permite como saborear la vida, porque también estos momentos nos dan energía para los otros momentos en los que tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Por eso hablamos de que el ocio es tan importante. Y no solamente porque lo necesitamos para, ¿no? Yo creo que hay una diferencia bien importante que hacer, ¿no? O sea, sí, necesitamos trabajar porque es una necesidad sobrevivir. También está bueno quizás asociar un poco de sentido a tu trabajo. Quizás no necesariamente todos tenemos la suerte de tener un disfrute de sentido de vida, pero sí hay investigaciones que te muestran, por ejemplo, que el estado ideal en el trabajo implica un balance de exigencia, ¿no? Y de sentido de que lo que estás haciendo es importante, ¿no? Como mientras más sientes que lo que haces en tu trabajo tiene un impacto o tiene alguna relevancia, más satisfecho te vas a sentir. Y el nivel de exigencia también tiene que estar en un punto ideal, digamos, ¿no? Y hay como un balance en eso. Y complementando tu idea, creo que también siempre es importante para eso saber qué es lo que el trabajo espera de mí y qué es lo que yo espero de mí también. Porque a veces cuando hay una idea muy, como que una idea media desagregada, nebulosa de qué es lo que el otro espera de mí, todo entonces es una insatisfacción. Estás hablando como de diferenciar expectativas propias que expectativas ajenas. Sí, pero siento que las dos son importantes, ¿no? Y que también que sean realistas. Porque si es que mi expectativa es ser excelente en el trabajo y reconocido por todos, imagínate el día que fallas. Es una caída muy grande, ¿no? Entonces, si es que tu expectativa es súper alta y es así igual todo el tiempo, entonces siempre te vas a sentir un poco insatisfecho contigo mismo y además también en relación al trabajo, por ejemplo, hay investigaciones que prueban que baja la productividad y satisfacción en el trabajo de los empleados cuando los jefes no les dicen específicamente qué es lo que esperan de ellos. Entonces, el tener más claridad también con a dónde uno debe llegar desde el lado personal o laboral te ayuda mucho más a también sentir esta satisfacción cuando logras eso, porque nosotros también tenemos que trabajar de a pocos como en objetivos, como ¿no? Un peldaño a la vez, ¿no? Y creo que también me has hecho pensar, ¿no? Que estas expectativas personales, digamos, que me vaya bien en el trabajo, también como psicólogas podemos quizás abrir un poco esa pregunta y ampliarla un poquito más. O sea, uno,
¿por qué quieres que te vaya bien en el trabajo? Quizás es una pregunta que puede sonar un poco obvia, ¿no? Quizás desde lo más concreto, bueno, porque no quiero que me despidan, porque necesito el sueldo, pero también hay algunas motivaciones personales que no tienen que ver con la remuneración económica, Claro. ¿no? Que están asociadas a eso. O sea, digamos, quiero que me vaya bien porque el reconocimiento de mis jefes me hace sentir esa palmadita en la espalda, porque tal vez el trabajo es algo a lo que yo asocio mi éxito, mi identidad ahí afuera, digamos, como yo hacia mis Cómo me amigos. ven. Exacto, Ajá. ¿no? Hacia mis amigos afuera. El trabajo es lo que me da esta sensación de, ¿no? de logro, o tiene que ver con que, no sé, soy competitivo conmigo mismo y tengo esta motivación como de lograr las cosas, y cuando las cosas me salen bien me siento como, uy, qué capaz, qué hábil que soy, y eso también, ¿no? Es una recompensa emocional, ¿no? Entonces, quizás abrir un poco esa pregunta y decir, a ver, un ratito, para mí, ¿por qué me estoy exigiendo? Y por qué me estoy exigiendo no significa deja de exigirte. No. Es entender un poco el qué está sucediendo detrás y qué está avivando esa sensación de urgencia que también nos puede llevar a cierta ansiedad si es que no la cumplimos, ¿no? Claro, si es que no pensamos sobre ella, ¿no? O sea, siguiendo tu pregunta, si es que estoy solamente buscando el reconocimiento, ¿no? Eternamente del otro, entonces todas las cosas o los logros pequeños que voy teniendo de manera individual no son reales, porque nadie los vio, ¿no? Si nadie me dio una palmadita en la espalda o no me dieron un ascenso, entonces nadie, o sea, ese logro no es real. Y a veces sucede mucho con eso, como con esa diferencia en la percepción, digamos, en cómo me percibo yo y mis capacidades en mi trabajo y cómo la perciben los demás, ¿no? A veces puede pasar mucho que sí me felicitan o me dicen que lo estoy haciendo bien, y quizás yo, ¿no? Y tiene que ver bastante con el síndrome del impostor, ¿no? Incluso yo no las veo o no me las creo, ¿no? Y, digamos, quizás hasta podríamos hacer un capítulo de eso, pero hay bastante ahí que tiene que ver con el propio registro personal, Exacto. ¿no? De mi autoconcepto, de mi autoestima, de qué tan agente, ¿no? O capaz yo me siento, ¿no? de la confianza en mí mismo, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver solo con si nos fue bien o no nos fue bien en la presentación, o si mi jefe me dijo que todo bien, ¿no? Exacto. O sea, como dices, si me salió fácil y de repente yo entonces siento, bueno, si no me costó tanto, no entiendo por qué me reconocen, ¿no? Al final esto no tiene tanto valor. Cuando en realidad de repente justamente ahí está el valor, en el que a ti las cosas que se te hacen fáciles, si tú trabajas sobre ellas, ¿no? Te dan como mucho éxito personal, intrínseco, no necesitando la aprobación o el logro concreto. Y si trasladamos esa idea, por ejemplo, fuera del trabajo, ¿no? Porque nos hemos centrado bastante en eso también. Quizás también hay otras áreas de la vida personal en las que también podemos pensar el éxito. Exacto. Pero también creo que también hay que mirarlas con cierto juicio, ¿no? Y cuestionarlas, porque también es cierto que también hay una cultura como de sobreproductividad fuera del trabajo, ¿no? No sé, toda esta línea como el club de las 5 de la mañana, ¿no? De que te tienes que levantar a las 4 de la mañana, empezar tu día con deporte y ordenando tu casa, ¿no? E incluso hay un montón de contenido en redes, ¿no? Sobre, creo que lo decías al inicio, ¿no? Todos los hacks, ¿no? Los trucos para tener tu casa ordenada y para hacer esto, ¿no? Y como todo lo que hace que seas más productivo, incluso en tu tiempo de ocio, ¿no? Entonces, quizás podemos sí pensar en estos como logros invisibles que tienen que ver no con en el tiempo personal, ¿no? Que no tienen que ver con todo lo que hemos logrado, sino más, como vienes diciendo hace un rato tú, con esta sensación personal y subjetiva de bienestar con las cosas que hacemos y que quizás sí me hacen bien, incluso si no son tan medibles, o si los de afuera no las pueden como Claro. no, identificar. Por ejemplo, el que haya logrado cambiar un hábito, aún así sea un poquito, ¿no? Y de repente ya tengo una manera, ¿no? De organizar cómo hacer mis almuerzos, que antes no la tenía. Y eso me da una gran satisfacción, ¿no? O levantarme tranquilo, ¿no? Por ejemplo, y poder, no sé, pensar, tomarme una taza de café en paz conmigo mismo. O que mis amigos me quieran, por ejemplo, ¿no? Tener una buena calidad de vínculos interpersonales, ¿no? Porque queda disposición y energía para mí para nutrir mis vínculos, ¿no? Exacto. Que
que quizás es algo que puede no verse como éxito, ¿no? Pero creo que hay muchas formas distintas de ver qué significa el éxito y tal vez hasta quitarle un poco de peso a la palabra para así parar y mirar en realidad mi vida, cómo estoy, cómo me estoy sintiendo, qué tanto bienestar me están dando la forma de vivirla, las cosas que hago, y si es que hay algo que no... ¿Es real esa presión o hay algo de ahí que puedo cuestionar? Porque hay presiones reales. Hay personas que la tienen más difíciles que otras. Sí. No todos están en la misma situación, no todos tienen la misma necesidad de autoexigirse, eso es una realidad. Pero las mías personales, ¿cuánto de eso es una presión que quizás le puedo dar la vuelta, ¿no? Y cuestionarme si hay a lo mejor otra forma de exigirme por ahí. Claro, de repente hay una presión que me está llevando a siempre sentirme insatisfecho, por ejemplo, conmigo mismo, ¿no? Creo que la idea de parar un rato, ¿no? Y cuestionarnos y sentir nuestro cuerpo y qué nos está diciendo y ver si es que nuestra mente, ¿no? También nos está hablando, creo que es algo muy importante para poder recién ahí medir qué es la productividad para mí, porque no para todos va a ser lo mismo. Y quizás ¿no? tiene que ver con conocer tus límites también, ¿no? O sea, y que creo que los límites de las personas son distintos, ¿no? Porque también todos tenemos, como decías, distintas fortalezas y distintas áreas quizás en las que, no sé, puede que, por ejemplo, yo necesite mucho más interacción social, estar con mi familia, estar con mis amigos para ¿no? sentir bienestar. Quizás tú necesitas crear cosas en tu tiempo libre, pintar, ¿no? Hacer jardinería o salir a pasear, ¿no? Hacer, digamos, cosas que te alimenten de otra manera, ¿no? Entonces quizás nuestros límites pueden verse de una manera distinta, ¿no? Quizás tú necesitas límites de tiempo, ¿no? y espacio para hacer tus cosas. Quizás mis límites tienen que ver con cómo regular y enriquecer la calidad de mis relaciones y de mis vínculos, porque nos nutren de manera diferente. Exacto. No para todos nunca va a ser ni el éxito ni la productividad medido igual. ¿No? Entonces, y eso está bien, o sea, creo que también algo que siempre nos gusta mencionar aquí en el podcast es que las cosas dependen de cada uno y no se pueden generalizar y necesariamente tú sigues los mismos tips y vas a lograr el mismo éxito porque no somos iguales, ¿no? Así es, y quizás a lo mejor hay gente que entró a este capítulo pensando en me van a dar ¿no? las estrategias para ser más sobreproductivo. Y te vas con más preguntas que respuestas. Pero qué importantes son las preguntas, ¿no? Porque nos llevan a mirarnos a nosotros mismos y no medirnos en base a lo que observamos de los demás, ¿no? Sino realmente ver a la larga qué estoy nutriendo yo en mí, qué estoy priorizando y qué estoy dejando de lado también por priorizar lo que priorizo ahorita. Y validarlo. ¿no? Así es. Y validar también, a veces uno no puede tomar la decisión de dejar ciertas cosas o poner ciertos límites, pero también parte por validar cómo eso nos hace sentir y el impacto que tiene en nosotros. Y tal vez ahí, si ya lo ponemos en una balanza, ¿no? Ok, sí voy a ser productivo o mi gastritis, ¿no? Tal vez, o perder mi matrimonio, o perder mis amigos, ¿no? Claro. O nunca haber tenido tiempo para hacer cosas que siempre soñé desde chico, como, no sé, tomar un taller de teatro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y si lo ponemos en una balanza y lo miramos desde afuera, ¿habrá algo que podemos hacer sobre eso? Así sea una mínima pequeña acción. Pero bien importante esto de poner las cartas sobre la mesa, ¿no? O sea, de mirar las distintas áreas de tu vida y decir, ¿a qué le estoy dando valor? Solamente estoy poniendo como que todas mis fichas en un área, ¿no? O sea, de verdad hay más áreas que también tienen validez y que también me implican un éxito personal, me implican sentirme productivo personalmente, ¿no? Porque si al final solamente me dedico a ganar dinero, ¿no? Y ser exitoso en el ámbito económico, laboral, ¿qué pasa con, no sé, mi familia, mis amigos, con estas otras áreas que sí me nutren, ¿no? Y con esa invitación a pensarnos y a mirarnos de manera general, vamos a escuchar a Andrea, que viene con las recomendaciones. Hola, André. Hola, chicas. ¿Qué tal? Bueno, las recomendaciones para el día de hoy, ¿no? En ese tema de la sobreproductividad, creo que es bien importante primero ver el contexto de cada persona, ¿no? Porque definitivamente cada trabajo va a ser diferente. Y bueno, habrá trabajos en que se puede ajustar ciertas cosas y otros que no tanto, ¿no? Entonces, pero de todas maneras esto de parar y que cada persona piense como cuáles son las exigencias, ¿no? Cuáles son los ajustes que puede hacer es bien importante, ¿no? Otro punto también para pensar es
que hay trabajos en donde hay semanas, ¿no? Que son más exigentes que otras, ¿no? El ritmo es mucho más intenso, ¿no? Como que no puedes parar necesariamente. Y creo que ahí hay que pensar un poco como cómo cada uno se cuida. O sea, digamos como semanas en las que tal vez un trabajo tienes una entrega, o es cierre de mes, cierre de proyecto, hay algún informe que entregar. También pienso que hay semanas en las que uno está más desgastado emocionalmente. Totalmente, ¿no? Entonces es como prevenir un poco qué puedo hacer por mí esa semana, ¿no? Tal vez necesito sí mantener, por ejemplo, mis almuerzos a cierta hora, ¿no? O tal vez enfocarme más en lo que puedo hacer antes de empezar el trabajo, ¿no? Como tener pequeñas metas para, digamos, sobrevivir esas semanas exigentes y luego repensar un poco como el balance nuevamente, ¿no? Y retomar ciertas actividades que tal vez he dejado de hacer en esas semanas intensas. O estoy pensando en lo que dices, si hay quizás algunas cosas que me ayudan a estar bien, como dices, ¿no? Tener los almuerzos preparados para no esforzarme en cocinar esa semana, pero tal vez hay otras cosas que en mi día a día no son tanto esfuerzo, pero en esa semana sí, como quizás dedicarme a hacer deporte, ¿no? O tener mi casa ordenada, quizás en esa semana hay que elegir un poco las batallas, ¿no? Exacto, ¿no? Hay que elegir y hay que priorizar también algunas veces, lo cual no significa que siempre tiene que ser así. Claro. ¿No? Si uno ya nota que siempre está siendo muy exigente y estoy empezando a notar ciertos síntomas, cierto cansancio, ¿no? También habrá que conversarlo probablemente con el equipo, ¿no? Porque puede haber situaciones en donde se normaliza y todos estamos como a un ritmo súper acelerado y nadie se detiene a decir, oye, como qué nos está pasando, ¿no? Entonces, abrir el canal de comunicación con tu equipo de trabajo, con tus jefes incluso, si nos están escuchando jefes, que den ese espacio también. Es verdad. ¿no? Sí. Que den ese espacio también es bien importante, ¿no? Sí. Porque tal vez por ahí uno dice, es que me duele la cabeza y no lo asocias con el ritmo que estás llevando, pero tiene que ver, ¿no? Qué importante es lo que dices también de, como empresa, tener la responsabilidad de cuidar la salud mental de tus trabajadores, ¿no? Y la gente a tu cargo, y pensar en qué está necesitando mi equipo. Y quizás no siempre es descansar, pero a lo mejor indicaciones más claras, ¿no? Una reunión para hacer seguimiento y ver cómo vamos, Sí, ¿no? y no es solamente pensar en el bienestar emocional de tu equipo, sino que también repercute en la productividad, porque Totalmente. eso igual te va a dar beneficios. Totalmente. Lo que pasa es que es un tema que en realidad todos tendríamos que pensar, ¿no? Estamos en un país en donde las condiciones laborales no son óptimas la mayoría de las veces, Sí. ¿no? Entonces, si todos nos diéramos un tiempito para ver desde dónde podemos pensar este tema, sería mucho mejor, ¿no? Pero definitivamente creo que las personas que están a cargo de equipos, por ejemplo, ¿no? O tú como compañero de trabajo también, hablar de ese tema es como poner sobre la mesa qué nos está pasando, cómo nos sentimos, tenemos síntomas, cansancio, eso que decías, Mari, del cuerpo, ¿no? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿No? Como a veces nos enfermamos y no nos damos cuenta que sí tiene que ver con una exigencia de afuera, pero también de adentro, ¿no? Entonces creo que un último punto fundamental es reconocer cuáles son los ritmos y los límites propios también, ¿no? A veces por querer como seguir, al final terminamos totalmente cansados, ¿no? Quemados, ¿no? Y al final tiene repercusiones para nuestra salud en general. Y creo que, ¿no? Desde lo que estamos planteando, sí es importante que quizás le estamos poniendo un montón de énfasis individual a cada uno mapearse, ¿no? Pero qué importante también lo que trae es como pensar desde la institución, ¿no? Qué cuidado se le está dando el equipo. Como institución me importa cuidar el bienestar de mis trabajadores, ¿no? Pero además también pensar en qué cosa nos va a hacer llegar más lejos de una manera más eficiente, ¿no? Se invierte más en trabajadores agotados, ¿no? Que en trabajadores que pueden rendir más, ¿no? Respetando su bienestar. Entonces, incluso las empresas a veces, ¿no? Buscan quizás talleres, ¿no? De regular el estrés, regular la ansiedad, pero también es una inversión que se puede hacer para a lo mejor ver qué necesidades está teniendo el equipo, ¿no? Y poder a lo mejor hacer algunas acomodaciones o capacitaciones psicológicas para que las condiciones laborales sean más saludables. Exacto. Como que trabajar desde la prevención, ¿no? En relación a tu idea, o sea, no trabajar desde que, ya sea individualmente o en una empresa, no trabajar desde que ya hay síntomas, sino desde antes que puedo ir haciendo, ¿no? Exacto, Sí. y hay estudios también que dicen esto de las pausas activas, por ejemplo, ¿no? Como personas que están mucho tiempo trabajando sentados, ¿no? Y es súper agotador, pero también tener como pequeñas pausas, digamos, para moverte un poco, ¿no? Claro. Para sacar un poco también corporalmente lo que uno está sintiendo y lo que le está pasando, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que creo
cada uno tiene que pensarse, no tiene que ver como sus propias exigencias, límites, ritmos, pero también, como dice, están las instituciones en general, todo un tema comunitario que tendríamos que, ¿no? Como que trabajar ahí también. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, André, que importante pensar en cómo impacta la sobreproductividad como cultura en el bienestar de todos, a nivel individual y colectivo también, ¿no? Así que gracias por las recomendaciones y gracias a todos por escucharnos hoy día. Y si es que sienten que su ritmo laboral está impactando negativamente en su estado emocional, o si son parte de una institución que quiere apostar por el bienestar de sus colaboradores, pueden buscar atención terapéutica individual o una consultoría institucional escribiéndonos en psicologamente.p. Y mi psicóloga dice que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.